Bueno, bienvenidos todos los estudiantes de grado noveno. Este video está programado para la guía de la semana que va del 4 al 12 de mayo. ¿Listo? El tema que vamos a trabajar es la violencia a mediados del siglo XX en Colombia. Hemos trabajado este tema durante todo el primer periodo, sin embargo, esta guía lo que nos va a permitir es recoger esos conocimientos, pero enfocados en las víctimas de esos conflictos, en este caso el conflicto colombiano en sus inicios. Siendo así, entonces ustedes van a encontrar en la plataforma un chat que dice la violencia a mediados del siglo XX y allí van a encontrar dos preguntas para responder. Estas preguntas también están contempladas en la guía en Word. ¿Listo? ¿Dónde encuentro la guía? Bajamos estas actividades y aquí dice subir trabajos aquí. Allí vamos a dar clic, ¿listo? Y nos va a aparecer nuestra guía y los 3 puntos que debemos desarrollar en ella. ¿Listo? La guía la subí en 2 formatos, Word y PDF. ¿Por qué? Pues porque algunos tienen dificultad con PDF, entonces lo pueden descargar en Word, es la misma. Yo ya la tengo previamente descargada. Entonces, ¿qué tiene nuestra guía de esta semana? Primero que todo, pues tiene las preguntas del chat, es decir, que estas ya no las van a responder en la guía como tal, sino en ese chat. Y el chat se habilitará durante esa semana, listo, después del 4 de mayo. Luego nos recomienda opcional un video aquí, que también está contemplado en la plataforma, ¿sí? Cuando me salgo de la guía, regreso a la semana, aquí está contemplado un video documental, Historia de la Violencia en Colombia, que les recomiendo mucho si lo pueden ver, tiene solo 14 minutos. Y nuestra guía, luego de esto, ¿qué nos da? Un contexto. ¿A qué se refiere con un contexto? Pues a lo que ya tenemos claro, porque en clase lo hemos visto, que es que partimos nuestro periodo de la violencia en Colombia desde 1947-48 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril. Quiero que esta fecha la tengamos muy clara, no solo porque se contemple el Bogotazo, sino porque el 9 de abril es el día en que se conmemora la ley de víctimas. El 9 de abril de 2011 en Colombia por primera vez se crea una ley para las víctimas del conflicto armado colombiano que tiene sus orígenes por acá a inicios de este siglo. Entonces tiene mucha relación y en la pregunta 3 de la guía pues vamos a tener que hacer esa relación. Entonces en ese contexto de la violencia bipartidista, la violencia por las tierras y del Bogotazo es que nuestra guía está contemplada. En la guía encuentran ustedes una imagen. Esta imagen también está en la plataforma. Sí, al inicio ustedes la miraban. Esta. ¿Qué tiene esta imagen? Es una portada del periódico El Tiempo. Aquí está la fecha. Lunes 12 de abril de 1948. Y nos narra: Bogotá está semidestruida. Cobardemente asesinado el doctor Gaitán. Es decir, se está refiriendo al Bogotazo. Pero el primer punto de la guía, ¿qué es lo que nos pide? Al final de la guía está: primer punto, teniendo en cuenta el ejemplo del diario El Tiempo, elabora algunos titulares de prensa que den cuenta de lo que sucedió durante el Bogotazo. Es decir, ¿usted qué título le pondría a esto? Esa es la primera pregunta. ¿Listo? Luego tenemos la segunda pregunta en la guía, que también está aquí en la plataforma. Dibuja un mapa de Colombia. En un mapa de Colombia, las zonas más afectadas por la violencia y en donde se originó el mayor desplazamiento de comunidades. ¿Cómo voy a hacer eso? Dos opciones. Primera, dibujar el mapa en una hoja, ubicar allí, tomar foto, guardar la foto como PDF y subir a la plataforma. O si me queda sencillo, en Word, copiar el mapa político de Google en Word y ubicar en el Word las zonas más afectadas, con convenciones, con flechas, bueno, como ustedes, digamos, su creatividad les diga que queda mejor el trabajo. ¿Cómo sé qué zonas fueron más afectadas? Pues preste atención a esta, es la explicación que daré a continuación. Y por último, la pregunta punto 3. ¿Qué enseñanzas o aprendizajes para la vida actual considera que debemos retomar del periodo de violencia que vivió el país en la mitad del siglo XX? De todos esos hechos históricos, ¿qué aprendizaje nos queda en la vida actual? Y quiero que aquí tengamos muy presente a las víctimas. ¿Listo? Bueno, no siendo más de la estructura de la guía, pues les voy a proceder a explicar brevemente el tema, aunque en la guía está el contenido. Primero que todo, importante saber que el asesinato de Gaitán durante el gobierno de Mariano Ospina, pues nos va a desencadenar una expresión de violencia en la capital, es decir, en la urbanidad, pero que esta violencia ya venía de mucho atrás, podemos hablar incluso antes de la Guerra de los 1000 días, esta violencia bipartidista, y se vivía principalmente en el sector rural, pero es con la muerte del caudillo que de alguna manera la urbanidad y sobre todo la capital va a sentir las consecuencias de no atender este tema de las violencias de partidos políticos. Segundo dato importante,
conocer que para ese entonces la población en Colombia aproximaba los 11 millones de habitantes y de esos 11 millones hablamos de 15% de esa población total eran desplazados. Y aquí es muy relevante que ustedes tengan en cuenta que el desplazamiento forzado en esa época no tenía ninguna definición jurídica, por lo tanto no se consideraba un delito, tampoco hablábamos de víctimas del conflicto armado ni nada por el estilo. Finalmente, se habla de que hay 2 millones de emigrantes desplazados de sus municipios, una cifra, digamos, global, aunque no son cifras exactas, pero empezamos por primera vez a hablar de víctimas. Y se empieza a dar un fenómeno muy importante con el tema de los partidos políticos, que es el bandolerismo. ¿Qué era eso del bandolerismo? Pues suena a eso, ¿no? A dos bandas enfrentadas, es decir, liberales y conservadores, y esta violencia se caracterizó por hombres armados, ya sea del Partido Liberal, del Partido Conservador, que asesinaban a miembros del partido contrario. Eso era el bandolerismo. Tuvieron muchos nombres de acuerdo a las regiones. Por ejemplo, en Antioquia se les llamaba a los liberales bandoleros o se les llamaba chusmas, mientras que a los conservadores se les llamaba contrachusmas, los pájaros o los apalanchadores. Por ejemplo, en las zonas como Tolima, Norte del Valle, Quindío, son zonas afectadas. Ustedes para de alguna manera comprender mejor el tema, pueden opcionalmente mirar una película que también se dejó en grados undécimos, que se trabaja un poco este tema, que se llama Cóndores no se entierran todos los días, está en YouTube toda la película, pues para los que pueden, con mucho gusto, mirarla y creo que les va a quedar más claro el panorama. Estas bandas, se habla de que alrededor de 200 bandas partidistas existieron en los 1950. Y lo que se hacía era mutilaciones, asesinatos selectivos, amenazas, despojo, quema de tierras o lo que se llama tierras arrasadas, lo que se llamaba el boleteo, boletear a alguien era el torturarlo y dejar como un mensaje de terror de alguna manera en esa población. Y las motivaciones que tenían, pues obviamente eran de venganza y orientación política, ¿no? Como ese rencor de cuánto tiempo nos gobernaron los conservadores, ahora tenemos el poder los liberales, o al contrario. Finalmente, hay un factor adicional a la violencia y es el problema de las tierras. El problema de las tierras en la guía ustedes lo van a encontrar con una diapositiva que se preparó y se van a dar cuenta que allí algunos de los departamentos más afectados fueron Tolima, Quindío, Valle del Cauca y nos va a dar como las cifras de cómo va creciendo esta población. A medida que la población crece y se desplaza a ciudades como Bogotá, empieza a incrementarse en estas ciudades las cifras de desempleo, mientras que en el campo empieza a escasear la mano de obra para el trabajo, por ejemplo. Finalmente, hay una cifra muy importante que les quiero dar en relación a los despojos, que la propone un analista que se llama Paulo Kiss. Él nos habla de casi 394.000 parcelas despojadas a campesinos, principalmente en las zonas del Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, el antiguo Caldas y norte de Santander. Estos datos los tomé de un libro muy extenso, pero muy bueno sobre el desplazamiento del Centro Nacional de Memoria Histórica, que ustedes también lo pueden consultar y profundizar. ¿Quiénes eran las víctimas? Campesinos, afrodescendientes y comunidades indígenas. ¿Sí? Entonces, para que tengamos presente por qué hoy hablamos de la reparación de víctimas y por qué hoy, de alguna manera, hay una forma de garantizarle a estas comunidades étnicas que históricamente han sufrido el daño de la violencia, garantizarles que eso no vuelva a suceder. Y en eso va encaminada la pregunta 3, recuerden. Por último, cerramos esta explicación del tema con la llegada del gobierno de Rojas Pinilla. Resulta que para 1950 estaba en el gobierno el conservador Laureano Gómez. Pero teniendo en cuenta toda esta, digamos, esta creciente ola de violencia, se propone como solución un golpe de Estado a manos del general Gustavo Rojas Pinilla, y es este señor el que llega al poder en 1953 y hasta 1957. ¿Qué es lo que va a hacer él? Bueno, él va a llegar con palabras como no más sangre, no más depredaciones en nombre de ningún partido político, paz, justicia y libertad. Este señor adicional nos va a proponer crear secretarías para ayudar a los campesinos damnificados por la violencia, devolver sus tierras, regresarlos al lugar donde vivían. Sin embargo, cuando él está saliendo del gobierno, los campesinados empiezan a demandar al gobierno diciendo que no se les ha cumplido
y empiezan nuevamente a surgir las autodefensas campesinas y las guerrillas campesinas. Antes de eso, Gustavo Rojas había, digamos que, acordado un desarme y se dio un desarme, pero pues teniendo en cuenta las circunstancias de que no se logra cumplir con esta estructura de distribuir nuevamente la tierra, de reparar a esas personas, a ese campesinado, pues lo que sucede es que el campesinado nuevamente vuelve a las armas y empieza nuevamente a crearse un tema de guerrillas en Colombia que se va a extender durante la década de los 60, 70, principalmente va a ser el auge de estas guerrillas ya organizadas como tal. El señor Rojas Pinilla, pues también aprueba el plebiscito, en el gobierno de él también se aprueba el voto para la mujer, que pues efectivamente la mujer lo ejerce específicamente en el plebiscito para, ojo, el primer plebiscito en Colombia se da en 1957 y se da para aprobar o no el Frente Nacional y con esto cerramos el tema. ¿Qué era el Frente Nacional? El acuerdo entre liberales y gobernadores para alternar, liberales y conservadores para gobernar a Colombia, ¿sí? Es como turnarnos ese gobierno y ese Frente Nacional se va a hacer esa votación, digamos, se hace como una elección y es la primera vez en la cual vota la mujer en nuestro país. Entonces tengamos muy presente toda esta información que les doy, que espero que les haya servido de mucho. Cualquier duda que ustedes presenten, pues con mucho gusto me la pueden hacer saber por la plataforma. Y recuerden, allí les dejo la guía. Y recuerden en la plataforma mirar el video que se les recomendó aquí directamente lo pueden mirar. Y para subir la tarea, subir tarea, entonces, subir trabajos aquí cuando la tengamos lista, ¿cierto? Aquí está. Y al final va a decir, como ustedes son estudiantes, pues yo no estoy como estudiante, pero voy a colocar aquí como si fuese un estudiante para que ustedes lo miren. Ahí estoy como estudiante. Entonces, dado el caso, cuando ustedes ven en la guía, voy a hacer ejemplo con esta, porque no tengo activada la otra, y le van a dar agregar entrega y allí van a subir. Listo, espero que les sirva mucho la información y estamos en contacto. Dios los bendiga.